Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Miren, en esta ocasión nos encontramos en el bellísimo estado de Querétaro, un lugar que vale la pena que usted visite y que si no lo conoce, que además está muy cerca de la ciudad capital del país, la Ciudad de México, créame que es una experiencia que le resultará muy agradable. ¿Por qué venimos a Querétaro? Bueno, independientemente de la belleza que contiene este estado, porque queremos saber cuál ha sido el secreto que han encontrado en materia de cultura para poder llevar, sobre todo en este tiempo tan difícil de encierro para muchos, la cultura a toda su población. Y para ello, qué mejor que nos lo explique quien es la responsable de esta área, que es Paulina Aguado, la secretaria de Cultura de este estado de Querétaro, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación de Trascendi. Paulina, muchas gracias de veras por habernos aceptado en esta entrevista aquí a Trascendi. Muchas gracias, al contrario, saludo a todo el público de Trascendi, agradecida profundamente por la oportunidad. Carlos, muchas gracias, bienvenidos. Querétaro, esta es su casa. Muchos años ya en la cultura, trabajando para la cultura, labrando fuerte para poder conquistar esto que ya estaremos platicando más adelante de cómo han ido alcanzando metas. ¿Cuántos años ya son en esto, Paulina? Sí, pues mira, yo nací en este estado y me crié en el centro histórico por cuestiones de que aquí vivían mis abuelos y realmente toda la familia estaba muy cercana porque era un Querétaro muy pequeñito. Éramos un estado en donde todos nos conocíamos, todos los entre comunidad vivíamos muy pocas personas. Es un Querétaro completamente distinto al que tenemos hoy y han sido 17 años de servicio público en donde inicié muy joven, a los 18 años aproximadamente, en cuanto empecé a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y me hicieron favor de invitarme a trabajar en el Instituto Municipal de la Juventud. Y ahí empecé, estudiaba yo por las mañanas, a las 7 de la mañana, salíamos a las 2, 3 de la tarde y de ahí me iba inmediatamente a la oficina, al Instituto de la Juventud, para estar en el área de cultura. Y salíamos 9, 10 de la noche todos los días. Y haciendo de trabajo con jóvenes creativos, con jóvenes talentosos, teníamos una revista, una publicación de actividades para impulsar a la juventud a involucrarse con el tema de las disciplinas artísticas. Y posteriormente pues me hicieron el favor de incorporarme como jefe de esa área. Al principio la verdad es que yo me sentía muy halagada porque pues cuando inicias tu servicio público laboralmente, pues entras a toda una estructura, ¿no? Muy compleja y es muy bonito contar siempre con el apoyo de personas que tienen experiencia, ¿no? Y que te van guiando en este camino y afortunadamente siempre he podido contar con ello. Y así he estado 17 años ya de pasar de unas áreas a otras. En esos años me tocó realizar muchos proyectos y poder trasladarme al Instituto Municipal de la Cultura, de la Juventud a la Cultura, como al año y medio que estuve en Juventud, para crear el proyecto Jardín Queretano de los Artistas y la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada, que están aquí en el centro histórico y que estaban en un espacio público de nuestro centro histórico que estaba muy descuidado, pero que sobre todo tenía un gran problema de prostitución infantil, problemas de prostitución, problemas de delincuencia, y había que reestructurar toda esa zona, ¿no? Estoy convencida de que la mejor manera de salvar zonas delicadas y complejas de inseguridad y de temas delicados, la cultura es una herramienta muy poderosa. O sea, tú puedes tener patrullas por todos lados, pero realmente a largo plazo lo que hace que la sociedad se transforme y que los entornos se transformen es la cultura, los espacios culturales, los espacios dignos, el orden, las plazas públicas abiertas. No puedes etiquetar zonas, tienes que hacer que esas zonas se vuelvan de paz social para la gente. Entonces me tocó arrancar esos proyectos y así, hoy al día ya son 17 años de haber inaugurado, de tener la oportunidad de formar parte de crear teatros, de crear museos, de crear espacios en todos los municipios, museos comunitarios. Creo que son aproximadamente unos
36 espacios los que me ha tocado iniciar desde cero y alrededor de 50 con rehabilitación, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que son espacios icónicos que forman parte de la historia y del patrimonio cultural del país, ¿no? Es por lo que nos reconocen a nivel mundial. Entonces tienen una valía muy poderosa, ¿no? México es un país que en el mundo entero es reconocido por la cultura, por lo que ha aportado hacia el mundo precisamente. Pero curiosamente, pocos políticos, y digo políticos porque lamentablemente en nuestro país no es una cantidad mayoritaria la que se invierte en cultura. Los estados, por obligación, tener que entregarlo, pero muchos lo ven como una obligación, como un gasto, y ustedes lo han encontrado diferente. En ustedes es una inversión. ¿A qué se debe esta perspectiva tan diferente de lo que ocurre en otras partes del país y lo que ocurre en Querétaro? Bueno, creo que el paso del tiempo nos ha dado la razón, en el sentido de que hoy somos segundo destino cultural no playero del país, y la gente viene sí a turismo de negocios, pero también viene por estos lugares, y también viene por los festivales, y también viene por la innovación en cultura, y por la oferta cultural, la demanda cultural. El tener todos los días una cartelera abierta de posibilidades gratuitas, que sea un servicio y un derecho no solamente para tus ciudadanos, sino para el que viene de visita, es la diferencia, ¿no?, entre tener el apapacho o no tenerlo. Y eso hace ese parteaguas. Y por eso es que lo vemos como una inversión, porque a final de cuentas detona en muchas otras cosas que trascienden económicamente y socialmente en temas incluso hasta de seguridad, ¿no? La cultura es una herramienta que siempre ha funcionado, y esto no es que lo estemos nosotros creando como una novedad. Si analizamos la historia del arte, nos damos cuenta que las grandes potencias históricas en tema de cultura, cuando han tenido la posibilidad de tomarlo como una posibilidad importante y de primera mano, logran exitosamente resultados muy positivos. Entonces, aquí en Querétaro hemos visto cómo la cultura ha sido transformadora de muchas cosas, ¿no? Desde la civilidad del ciudadano hasta los temas incluso de estar en el tema preventivo, trabajando dentro de centros de readaptación social, cerezos que se les llaman, o centros de reclusión para personas privadas de su libertad. Desde ese trabajo de estar apoyando a que sea una herramienta para la reinserción social, es de inmensa valía, ¿no? En ese sentido creo que se tasan los resultados de que la cultura es sanadora, ¿no? Es decir, ustedes no nada más llegan a todos los estratos sociales, sino que también buscan que sea una política que reincorpore a las personas que han caído en un delito para que puedan tener una vida mucho más sana. Eso creo que le han llamado ustedes salud mental, ¿no?, de la cultura, algo que no se da en ninguna otra parte. Pues realmente aterriza todo el sector, en la parte de la salud mental. El tema de percibir, como te comentaba hace unos minutos, que tienes cubierto tu derecho, porque es un derecho. No debemos olvidar que la cultura no es un accesorio, como muchas veces se piensa, o un lujo, ¿no? Es un derecho humano, claro, y está en nuestra Constitución consagrado. Entonces, no es que si damos ese servicio es porque nos deben de aplaudir, no, todo lo contrario, la ciudadanía lo merece porque es una necesidad para la persona, como individuo y como colectividad. ¿Por qué? Porque está considerado que proviene para ser un tema de salud mental, para cualquier persona, para un niño, para un joven, para un adulto. ¿En qué sentido? En la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte motriz, en la parte intelectual, en la parte principalmente de la sensibilidad, ¿no? Las personas escuchan una canción y cambian su estado de ánimo, leen un libro y perciben otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos, otro tipo de aprendizaje. Entonces, tenemos que tener claro que es una magnífica inversión para tener una sociedad que pueda ser más civilizada, ¿no? ¿De alguna forma influyó en tu niñez, en tu formación,
algo en tu casa que te pudiera llevar, indicar, mira, Paulina, este es el camino que debemos de seguir? Sí, totalmente. Yo nací en una familia en donde mi mamá es artista, mis abuelos también, tengo un tío abuelo compositor, mi abuelo materno era, además de servidor público, también era comunicador, fundó la primera radiodifusora aquí en Querétaro con otras personas, y todo esto también es un arte, ¿no? Entonces estás envuelto en esto, y a final de cuentas era un gran coleccionista de libros que siempre nos obsequiaba. Y mi mamá sigue dando clases de pintura. Desde que yo soy niña, fue mi primera maestra a los 4 años. Tomaba yo clases de pintura diario con mi mamá y con otro grupo de niños, que era su estudio, su taller, su academia, y hasta la fecha sigue dando clases diario, todos los días, después de más de 35 años. Y creo que sí es muy importante para la formación de los niños, porque es un gusto que también vas desarrollando. Mucha gente pregunta, ¿no? Oye, ¿naces con el talento, naces con el don, naces con...? No. Todo puede impulsarse y puede promoverse a partir de la experiencia y de la disciplina. Claro que hubo muchos años en los que yo alucinaba las clases de pintura, ¿no? Y más con mi mamá. Claro que hubo muchos años en donde repelé de esto, y después te das cuenta que tienes un mecanismo para salir adelante en la vida a partir del arte, ¿no? Que tienes otro objeto, que es una posibilidad en tu vida para lograr cosas, ¿no? Y para hacerte feliz. Entonces, claro que me influenció mucho este tema familiar, y para mí ha sido de las cosas, de las mejores herencias que voy a tener y de las que puedo platicar, ¿no? El educar a los niños en torno a la cultura, en torno al arte, siempre va a traer grandes beneficios. Estaba leyendo parte de tu currícula y me doy cuenta que también eres una artista muy reconocida. ¿Cómo le has hecho para...? Supongo que se tiene que dejar un poquito de lado este aspecto creativo para poder emprender y que otros destaquen en este terreno y apoyarlos. ¿No ha sido difícil para el artista el dejar de lado esto un poquito? Porque tengo entendido que sigues haciéndolo, pero dejarlo de lado un poquito en bien de los otros. Estoy muy acostumbrada, porque tengo perfectamente claro que no puedes ser juez y parte, ¿no? O eres servidor público y realmente atiendes las necesidades de tu sector y de la población y los respetas y eres totalmente honesto con eso, o estás viendo cómo sacar provecho de tu posición. Yo creo que a mí eso me parece que es hasta corrupción, ¿no? O sea, porque no puedes estar tú exponiendo en los eventos y al mismo tiempo devengando un sueldo por servir. Es un tema, yo pienso, de honestidad y de ética, ¿no? Tampoco critico, ¿no? Pero creo que sí hay que ser muy conscientes del papel y la responsabilidad que tienes, lo que conlleva un sacrificio, ¿no? Claro que, no sé, hay miles de proyectos en los que digo, híjole, me hubiera encantado participar como artista. Y en nuestros museos, ¿no? Recientemente inauguramos el Museo de Arte Contemporáneo con grandes exponentes, y me hubiera muerto de felicidad por haber colgado una pieza mía, ¿no? Igual hace poco uno de nuestros directores de un museo muy importante que tenemos me dice, oye, Pa, voy a hacer una exposición colectiva de puras mujeres, y por supuesto que tienes que estar, ¿no? Y de pronto empecé a pintar el cuadro, le dije, ¿sabes qué? No, ya está el cuadro listo, no lo voy a exponer. No, pero ¿cómo? No, es que tenemos que cuidar las formas siempre, ¿no? Y ser servidor público representa ser ético y estar muy consciente de cuál es tu papel. Entonces, si bien he seguido pintando, claro que pues las oportunidades como artista ya vendrán, ¿no? Hay que pensar que ahorita el trabajo es que nuestros artistas sean los principales protagonistas y que ellos sean los que luzcan, que ellos sean los que aprovechen los espacios, porque para eso estoy yo aquí, para servirles a ellos, ¿no? ¿Y no es difícil matar esa ansiedad que se tiene como un ente creador? Pues lo que pasa es que tiene otras satisfacciones muy bellas, ¿no? Okay. O sea, al lado de eso ves pues gente que te lo reconoce, ¿no? Compañeros, artistas, colegas que me invitan a otros proyectos fuera del estado, claro, o me involucran en otras cosas porque me dicen, oye, no, pues tú
vente para acá, ¿no? Si no, pues por aquí nosotros te vamos a ayudar de este modo. Y pasan cosas muy bellas, ¿no? Cuando dejas de ser servidor público, que ya me tocó vivir la experiencia, y montas tu primera exposición, ¿no? Después de ya no ser servidor público, ahora ser artista, dices, híjole, a ver si llega la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y te da un miedo así, como una incertidumbre, porque ahora estás sin la estructura, ¿no? Ahora no tienes, ya no eres secretaria, ya no eres directora, ya no eres esto. Y recibes una cantidad de gestos y de muestras de cariño y te empieza a ir bien, ¿no? Entonces te das cuenta que la vida tiene... siempre lo que uno avienta se regresa con mayor fuerza, recompensa, para bien y para mal, ¿no? Claro. Entonces eso si lo tenemos claro, creo que no es difícil cuando ya lo entiendes y dices, todo a su tiempo, hay que esperar los momentos y hay más tiempo que vida, ¿no? Eso es muy importante, hay que esperar el momento. Y el momento ahorita es de actuar en pos de la cultura de Querétaro a nivel general, dejando un poco lo que se está haciendo a nivel individual, sin por ello olvidarlo, porque dices que sigues pintando en casa. Sí, así Entonces, es. esperemos algún día poder tener acceso a esa producción que tienes. Ahora bien, es un hecho que estamos viviendo, no solo con la pandemia, pero estamos viviendo momentos difíciles en el país. Los presupuestos no alcanzan en muchas ocasiones, en otras algunas políticas que a veces no se entienden, en fin, mil situaciones que pasan por este sentido. ¿Cómo convencer esta mística que tú has imprimido de que la cultura tiene que verse como un proceso de sanidad mental a aquellos que tienen que otorgar los recursos para que ustedes puedan trabajar de una forma óptima? ¿Cómo has llevado esta mística a convencerlos? Yo creo que en el ámbito administrativo todo lo tienes que comprobar. Todo tiene que tener una metodología comprobable para poder vender un producto, ¿no? Para poder vender una propuesta, una visión. Y todo tiene que verse reflejado en números, en datos, en beneficios. No puedes llegar con una idea mágica de, oye, yo quiero hacer un museo porque creo que no, números, datos, estadísticas, necesidades, impacto y todo irlo resolviendo en la medida de las posibilidades, que sea atractivo, ¿no? Es importante tener un liderazgo. Yo en este caso he podido tener liderazgos, tanto presidentes municipales como gobernadores, como el actual gobernador, que ha creído en mi trabajo porque lo han visto, ¿no? Y han visto, y no de largo plazo o de corto plazo, el impacto que tienen. Y cuando tú llegas con estos ejemplos con las siguientes autoridades, o llegas con estos ejemplos con los empresarios, o llegas con estos ejemplos con los propios artistas, se genera una sinergia de credibilidad y de convicción. Pero todo tiene que ser exitoso. No te puedes estar arriesgando con proyectos que realmente no van a funcionar, porque entonces pierdes años luz de credibilidad, ¿no? Y de la credibilidad parte la voluntad política y parte también el presupuesto, ¿no? No puedes nada más por vender un sueño creer que te van a dar los recursos. Entonces se trabaja muy bien un plan, una estrategia, y hay que también decirlo, ¿por qué no?, que se tiene que vender la experiencia de otras cuestiones en cuanto a distintas disciplinas y medir muy bien el acontecer cotidiano del ciudadano y del gremio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Muchas veces hay proyectos que son muy bellos, pero ¿cuál es el beneficio, no? ¿A cuántas personas van a poder tener acceso a eso? No podemos perder de vista que nosotros como Secretaría de Cultura no solamente trabajamos para los artistas, como muchas personas creen. O sea, trabajamos para que el ciudadano tenga un derecho a la cultura, ¿no? Y eso va mucho más allá de hacer una obra o no hacerla. Es un tema de políticas públicas diarias y de ejes que tienen que ir marcando y midiéndonos, ser muy exigentes con nuestra propia medición. Tenemos que ser muy rigurosos al juzgarnos, porque hoy en día todo puede ser arte. Claro, ¿no? Es muy ambiguo. Hoy en día todo es una percepción conceptual de cada sujeto. Y tenemos que más bien meternos al tema del compromiso y de la rigurosidad de que todo tiene que tener mayor calidad, sobre todo por los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Hoy en día, además de que tenemos una pandemia terrible,
tenemos el reto de los videojuegos, el reto de las redes sociales, el reto de plataformas digitales que están metiendo contenidos sumamente agresivos para las nuevas generaciones. El tema de tener todo mundo acceso a un móvil, ¿no? A un celular y con una información desmesurada. Vastísima, claro. Es un reto para nosotros, porque a final de cuentas tenemos que ser más creativos para poder jalar a los niños a los instrumentos, para poder jalar a los jóvenes al arte urbano, para poder invitar a un joven a involucrarse en un ballet folclórico, ¿no? Y que su cuerpo suene al ritmo de un guapango. O sea, es un reto mayor, pero tenemos que estar todos los días exigiéndonos que eso tiene que ser una posibilidad, ¿no? Y esto se ha convertido en una realidad porque ustedes son, creo, me atrevo tal vez a decirlo, no tengo toda la información, pero me atrevo a especular con esto, que Querétaro es el único estado de todo el país que ha visto incrementado su presupuesto para cultura en estos tiempos. Creo que ninguno ha sucedido esto. Y esto es en base a esta mística de trabajo que están desarrollando. Sí, la realidad es que ahora más que nunca se tiene que invertir en cultura. Claro. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Por los retos que te comentaba, por la situación de la pandemia y porque vamos a recibir una generación muy diferente que se está saliendo totalmente del molde. Entonces, ¿en qué sentido hablo de moldes? En el sentido en el que muchas generaciones compartimos valores, disciplina, orden de la misma naturaleza durante muchos años, pero esta generación que ahorita ya va a cumplir casi el año en la virtualidad, en la falta de intercambio social, ¿no? De comunidad, tiene sus consecuencias, ¿no? Las positivas son que son más ávidos en la tecnología, pero ¿cuáles son las negativas, ¿no? Ahorita estamos trabajando precisamente en un plan maestro para poder intervenir esa generación, intervenirla en el buen sentido de cómo vamos a dialogar con ellos, qué va a ser realmente lo que les va a servir como culturalmente hablando, ¿no? Cómo vamos a poder llegar a ganar que estén inmersos en una disciplina artística después de esto, cómo los vamos a poder desconectar de la virtualidad para volver a la música, a la danza, a la literatura, ¿no? Después de tantas horas de estar enfrente de la computadora, quienes tienen posibilidad, o enfrente del televisor, quienes lo están recibiendo vía la educación pública. ¿Cómo vamos a poder envolver a toda esta generación para que descubran la espiritualidad a partir de la cultura, pero que también lo vean como un tema económico, ¿no? Nosotros hoy por hoy llevamos 3,000 eventos virtuales. En esos 3,000 eventos virtuales hemos contratado a los artistas, ¿no? Han recibido un pago. Nuestra orquesta filarmónica sigue percibiendo sus sueldos, que es lo justo, ¿no? Nuestra banda del Estado. Que la persona también entienda que tocar un instrumento, el pintar un cuadro, puede ser un beneficio económico para su vida. No solamente por el gusto de hacerlo, sino que se puede vivir de esto. Se debe vivir de esto, ¿no? Y eso también es un tema de convencimiento, ¿no? De ahora no todo es hacer un baile y subirme a las redes y dependiendo de mis seguidores me voy a hacer rico, que es una falsa creencia que traen ahorita las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿en dónde va a quedar el arte? ¿En dónde van a quedar los escritores? Que a final de cuentas se vuelve pues más fácil que una persona pueda sobresalir, ¿no? Yo es lo que les digo a las nuevas generaciones, a ver, ahora tienen más fácil el camino, porque todo el mundo está conectado pensando que ese va a ser el éxito en una misma situación, ¿no? Que es el tener seguidores y ser influencer. Pero entonces, ¿dónde va a quedar todo lo demás, ¿no? Todas esas áreas de trabajo que se necesitan. Ahorita hemos recibido cantidad de llamadas de personas que necesitan que un maestro de pintura vaya a su casa, que un maestra de danza les enseñe a sus hijos, porque pues necesitan actividad, ¿no? Claro. Y apenas a algunos se les prende, oye, pues yo podría, ¿no? Hay un área de oportunidad interesante que todas las circunstancias que estamos viviendo
el que la quiera aprovechar puede ser un buen ingreso, ¿no? Me llama mucho la atención esto que estás diciendo, que están trabajando para crear esta mentalidad cuando estamos inmersos en esta vorágine que nos lleva la tecnología y la inmediatez. Y se dejan de lado muchos valores ancestrales que nos han dado sustento no solo como pueblo, como humanidad misma. Para ti, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué significa trascender? Pues trascender realmente pienso que es poder dormir tranquila todas las noches, ¿no? Satisfecha. Creo que cuando llegas y analizas tu día y te desarrollas como persona, como mamá, como amiga, como servidor público y te vas tranquilo a dormir de que todo el día hiciste lo que desde tu punto de vista era lo correcto, eso es trascender para mí todos los días, ¿no? Y por otro lado, la trascendencia también va de la mano de tu legado, de lo que puedas dejar, de lo que puedas decir o platicar, ¿no? Sabes que pude hacer esto, pude hacer aquello, pero siempre con profundo agradecimiento de la oportunidad, ¿no? O sea, siempre detrás de una trascendencia hay gente de la que aprendes, gente que te tiende la mano, gente que te ayuda, ¿no? Y creo que eso siempre hay que tenerlo bien presente para realmente trascender para bien, ¿no? Ustedes son punta de lanza en este momento en el país, en estos momentos en los que estamos viviendo en materia de cultura. Tengo entendido que tienen contacto con muchas otras áreas de cultura, secretarías, direcciones, etcétera, de todo el país. ¿Cómo lo están logrando esto? Creo que es a través de la propia red, ¿verdad? ¿Y cuáles son los beneficios que se han conquistado? Sí, ahorita hemos estado en comunicación varios estados. A raíz de estas circunstancias nos hemos aliado más, ¿no? Porque todos vivimos una situación inesperada y sorpresiva y afortunadamente creo que en México siempre nos pasa, ¿no? Cuando llega la adversidad, claro, nos unimos más, ¿no? Y sale el potencial de cada individuo a la luz y ese ha sido el caso. Yo he conocido más a varios secretarios, he aprendido más de lo que hacen y nos hemos aliado y hemos generado agendas compartidas, ¿no? ¿Por qué no ahora hacemos una agenda en común, ¿no? Y entonces ya llevamos varios meses haciendo agendas compartidas, sacamos un solo programa, cada quien selecciona sus 4 o 5 eventos que quiere posicionar, ¿no? Y nosotros traemos mensualmente pues cerca de 200 actividades, pero tantas. Sí, es que es un número interesante. Yo me quedo igual cuando veo los datos, así, ¿cómo, no? Y sí, es un equipo muy comprometido el que tengo el privilegio de dirigir y de estar al frente. Y por todos lados, los museos, las bibliotecas, se la han pasado realmente entregándose en cuerpo y alma a la producción de estar generando contenidos permanentemente, ¿no? Y todos muy buenos, ¿eh? Porque no se trata de la cantidad, se trata también de la calidad. Y de pronto ves y dices, bueno, esto es increíble, ¿no? Qué privilegio poder tener de pronto estos números. Hay semanas un poco más tranquilas, ¿no? Pero a final de cuentas todo se queda en la nube, que ese es otro privilegio, para la posteridad y para que se siga aprovechando. Y con los compañeros secretarios, pues nos hemos aliado, nos hemos estado aliando, hemos estado solicitando recursos, hemos estado solicitando apoyos, hemos estado uniéndonos para, de una manera muy respetuosa, muy conscientes y de una manera muy prudente, pues hacer nuestro trabajo. Eso es nuestro trabajo, es la realidad, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es lo que nos toca hacer. Han tenido muchos éxitos y la cultura no solo es leer un libro, escuchar una música, sino también ir a las costumbres, a las tradiciones de muchas de las culturas que formamos una sola, que es México. Tienes una niña preciosa. Creo que eres la madre de ella, Lele. No, ¿Qué ha pasado con Lele? ¿Cómo surge? Y creo que ahora ya tiene hasta visa para poder visitar muchas partes del mundo. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, bueno, pues de entrada yo no me quisiera atribuir esta belleza y lo que nos ha regalado Lele a Querétaro, porque realmente aquí las que tienen todo el crédito y todo el mérito son las artesanas. Claro. ¿No? Son generaciones y generaciones de mujeres que en un municipio muy importante que tenemos, que es el municipio de Amialco,
realizan este trabajo ya desde hace muchos años y viven de este trabajo. Es un municipio en donde muchos de los esposos se van a trabajar a Estados Unidos y se quedan las señoras en muchas ocasiones como madres solteras viviendo de sus artesanías. Pero qué nivel de artesanía, ¿no? Es una belleza esta muñequita, y a partir de un exhorto es como se declara primero Patrimonio Cultural del Estado, analizando tanto a Donxú como a Lelé, porque en el mismo municipio, en el municipio de Santiago se hace Lelé y en el municipio de San Ildefonso se hace Donxú. Y las dos son muy especiales y son un trabajo increíble. Entonces salieron las dos en la declaratoria. Nosotros nos toca como Secretaría armar el expediente técnico para que el Ejecutivo, en este caso el señor gobernador, sea quien declare el patrimonio cultural del Estado. Okay. Entonces ese fue un primer gran paso de la petición de la legislatura. Armamos el expediente y se decretó patrimonio. Y a partir de eso vimos que cuando lo anunciamos se generó un movimiento en redes sociales, en la identidad de la gente, cómo se vio sumamente orgullosa de estas muñequitas, ¿no? Cómo invariablemente generó comentarios positivos, todo el mundo sintiéndola como suya, ¿no? Porque al final de cuentas es un sentido de pertenencia. Y a partir de eso es que pues varias secretarías generan la campaña de Lelé viajando en el mundo, que se vuelve un fenómeno muy atinado, una visión del gobernador muy atinada, muy certera de decir, esto es interesante, esto es importante, porque a través de Lelé, pues Querétaro se posicionó en muchos países y recibimos más de 100 millones de impactos positivos en redes sociales y en prensa, que valió todo el esfuerzo que han hecho durante años las artesanas. Y lo más importante, se multiplicó a un 170% las ventas de la muñeca. Eso es lo principal. Eso es lo principal, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas, lo otro es la parte sensible, pero que la parte económica rebote en un beneficio para las familias de las artesanas, de los artesanos, eso ya es algo... Y que además ya no están esperando que venga la remesa, sino que incluso a lo mejor le dicen, vente de regreso porque me haces falta para sacar más producción. Sí, no, y tenemos bien presente, la realidad es que nosotros como gobierno solamente somos una posibilidad de difusión, ¿no? De tener al alcance una estructura que te permita guiar este tipo de proyectos, pero el fondo es el corazón de las artesanas que imprimen diario en hacer cada detalle minuciosamente, y este es solamente un homenaje, ¿no? No es que ahora se comercialice sino es un tema de verdad este es un homenaje, ¿no? Y un reconocimiento a ese esfuerzo, y se tomó muy bien, la verdad es que se tomó muy bien, se siguen vendiendo las muñequitas, se siguen regalando, ya hay muchas versiones. Ahorita estábamos viendo en las redes que algunas artesanas hicieron nacimientos con Lelé. Y eso es, a final de cuentas, activa economía, pero también de fondo activa la tradición, ¿no? O sea, a lo mejor las chicas que ya no se querían dedicar a hacer muñecas en sus familias y preferían irse a trabajar a otro lado, ahora sí quieren estar haciendo de vuelta la artesanía, ¿no? Fíjate que hay un problema siempre con la cultura, que para muchas personas dicen que la cultura, muy mal entendido por supuesto, pero creo que no es la culpa de ellos, sino de cómo se los hemos presentado. Dicen que es aburrida y no entienden que detrás de esto hay una forma de presentación diferente. Creo que ese es el éxito que han tenido en Querétaro. La cultura tan valiosa que nos hace sentir tan orgullosos a muchos. Pues precisamente al presentarla a ustedes como lo hacen, han dado en el clavo, porque la gente se siente orgullosa de esta cultura. Y creo que eso es lo que le hace falta en el país. Entender que la cultura debe de presentarse diferente. No es aburrida, es maravillosa, nos nutre, nos sana el alma. Y creo que eso es algo en lo que más deberían de trabajar, la presentación. Sí, totalmente. Es muy importante reconocer que hay que estar innovando, ¿no? Hay que estar encontrando lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
para poder vender cultura, ¿no? Para poder hacer que la gente quiera formar parte, ¿no? Hoy en día que llevamos ya cerca de 11 millones de visualizaciones a partir de la pandemia y que hemos tenido que ser muy creativos con el tema virtual, nos damos cuenta de eso, que es realmente perfeccionar el cómo funciona el papel de la cultura en la sociedad, ¿no? De tal suerte que cada cosa se mide perfectamente para que sea superior a lo que la gente ha visto antes. Entonces, yo pienso que ahí está la clave, ¿no? En superar lo que ya hemos visto, en innovar lo que ya hemos tenido. ¿En qué sentido? En el que la gente precisamente no vea lo mismo, ¿no? Y al no ver lo mismo se vuelve más atractivo, y al volverse más atractivo pues se vuelve divertido, por ende, ¿no? ¿Qué proyectos más tienen a futuro? Pues ahorita estamos muy contentos, estamos ahorita terminando el Centro de Arte Emergente. Hace muchos años, con el actual gobernador, que fue presidente municipal y que he tenido el privilegio de trabajar con él en las 2 ocasiones, Francisco Domínguez Servién, me pidió, y salió de él, me dijo: oye, Pau, quiero un concurso de graffiti en la Alameda principal. Uh-huh. En aquel entonces, estamos hablando de hace ya unos 10 años, pues no es que más, el tema del graffiti, aquí en Querétaro por lo menos, estaba muy vinculado a la delincuencia, vinculado a, ¿no? A temas sociales feos. Como todo el mundo. Decías la palabra graffiti, sí, y era así como de, ¿cómo por qué? ¿No? ¿Y cómo van a hacer ese proyecto? ¿Cómo ahora van a promover eso? ¿No? Pero hay artistas extraordinarios, ¿eh? Así es, realmente vimos que es arte urbano, que realmente son nuestros muralistas contemporáneos, muchos, ¿no? Y que no tenían ni un lugar, ni un reconocimiento, ni cómo poder canalizar ese talento. Hacemos el concurso, se vuelve un éxito, llegan trabajos impresionantes, hoteles, todo el mundo: oye, pásanos el contacto de quién hizo ese trabajo, quiero un mural, porque fue en el marco del Bicentenario. Okay. Entonces el tema fue el Bicentenario, y todo el mundo quería un mural de los que estaban en la Alameda para sus casas, para sus hoteles, fue un proyecto que repetimos. Después terminó la administración y se volvió un eco, y se generaron muchos colectivos independientes que promovían el arte urbano, el graffiti. Al principio erróneamente le decíamos graffiti, porque no todo es graffiti, en realidad es arte urbano y mural urbano, y a partir de eso fue creciendo, y ahora nos comprometimos desde hace 5 años a seguir promoviéndolo, impulsando más. Aquí tenemos un libro, una publicación de puro arte urbano en Querétaro, y lo empezamos haciendo desde hace 5 años, interviniendo muchas calles, muchas avenidas, puentes, generando todo este movimiento más fuerte, aliando a los colectivos, y en ese sentido uno de nuestros compromisos era generar un espacio, ahora sí que exprofeso, para que esto se dé, porque dentro del arte urbano hemos descubierto que evidentemente, y ya desde hace muchos años, existe otro tipo de talento que sucede en la calle, el breakdance, el hip hop, y que tenemos campeones mundiales, ¿no? Y ahora que es un deporte declarado olímpico, pues hoy más que nunca tenemos que reforzarlo. Y que la gente reconozca que estas personas, estos artistas, para poder pintar así, para poder bailar así, no pueden consumir ni alcohol, ni drogas, ni ser delincuentes, porque no podrían, claro. ¿Sí me explico? Entonces también tenemos que seguir manteniendo, para que, número uno, para que se reconozca, se valore, se redignifique, y para impulsar a más chavos a que lo hagan. Hoy tenemos chavos muy pequeñitos que están ya en talleres de breakdance, de hip hop, pintando, y todo esto va a converger en este edificio nuevo que se llama Centro de Arte Emergente, y lo vamos a aliar con el diseño, porque somos ciudad diseño por UNESCO declarado, claro. Y lo vamos a aliar con las artes escénicas. Okay. Entonces, para que sea un tema transversal también de rendimiento físico, porque está en un gran edificio que va a inaugurar el gobernador, que incluye el Estadio Olímpico, que ya está terminado, y un polideportivo. Entonces vamos a ahí poder vincular todo esto, que va a ser mágico, y que además, terminando esta pandemia, va a ser una necesidad apremiante. O sea, la gente que no hace deporte va a hacer deporte porque va a querer salir
a hacer deporte después de este encierro, ¿no? Y estar en estos polideportivos. La gente que no pintaba mural va a querer iniciarse y todo esto tenemos que estar listos, ¿no? Estamos ya listos, estamos por terminarlo. Y el museo, un museo en el pueblito, estamos apoyando al municipio de Corregidora con su iniciativa de crear el Museo de las Fiestas del Pueblito, que es otro proyecto que tiene que estar listo en los próximos meses. Y vamos a hacer, ya estamos comprando el inmueble, estamos ahorita en el proceso de adquisición de un museo de sitio en el municipio de Pinal de Amoles, que está en pleno corazón de la Sierra Gorda, y que ahí es necesario tener un museo importante. Pues de veras que nos vamos con un grato sabor de boca por todo lo que están haciendo. Así es que, Paulina, de veras, muy agradecido por esta visita, muy agradecido por saber que esto están haciendo y que no lo guardan nada más para ustedes, sino que lo están compartiendo con todo el país, porque esta es una visión que debería de ser la que prevalezca en esta materia en todo México. Así es que gracias de veras y muy reconocidos a tu trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes, es un privilegio y estamos para servirles siempre. Gracias. Esto fue Trascendi. Creo que sobran las palabras. Nos vemos en la próxima.